55 hijos, un número impresionante. ¿Cómo era su rutina? No era cosa fácil. No era una cosa muy normal. No era sencillo. Hoy digo que parecía algo completamente insano. Desde la crianza de adolescentes hasta hombres y mujeres, ya están construyendo sus propias familias. Por lo menos 30 de esos hijos del pastor Anderson y de la diputada Flor Delis viven todos juntos en esta casa. El 15 de junio del año 2019, la noche en Niterói, frente a Río de Janeiro, era tranquila y silenciosa. Solo se oía el sonido de la brisa fresca de la bahía de Guanabara para el matrimonio de la diputada Flor Delis dos Santos y su esposo, el pastor Anderson do Carmo. La velada no parece distinta a cualquier otra noche. Pasadas las 3 de la madrugada, la pareja llegó a su hogar tras una reunión nocturna en la iglesia que se había prolongado hasta bien entrada la noche. Entonces, aún con la sensación de relajación que dejó esta reunión entre amigos y algunas copas de más que habían bebido, estacionaron el coche en el garaje. Como era habitual, la mujer subió primero a la casa donde vivía con sus 51 hijos. Mientras tanto, su esposo permaneció abajo sin saber que sería la última vez que lo vería con vida. La noche de su muerte desveló un oscuro entramado de traición que destruyó la imagen de aquella supuesta familia perfecta, la cual había sido un ejemplo a seguir y un símbolo de lucha para todo un país sumido en la violencia. Pero, ¿qué sucedió aquella noche con el pastor? ¿Quién había sido capaz de acabar con su vida? La verdad dejaría a toda la sociedad en shock, y es que nadie se esperaba la revelación de los culpables. Cualquiera que conociera la historia de Flor Delis la describiría como una auténtica sobreviviente. Nació en la favela de Jacarecino, una de las más pobres y peligrosas de Río de Janeiro, y como si esto no fuera suficiente, a los 14 años perdió a su padre y a su hermano en un accidente de coche. Golpeada por los problemas económicos de su familia, comenzó a trabajar en una panadería, pero sin dejar de lado la estricta rutina evangélica que compartía con su madre. Ahí, ante los ojos de Dios, encontró el consuelo luego de tanto dolor. Flor Delis aprendió a tocar la guitarra, dando sus primeros pasos en la música, que mucho más adelante sería una de sus mayores virtudes y con la que conquistaría los corazones de sus fieles y del amor de su vida. En su adultez, Flor Delis se casó y tuvo 3 hijos. Aunque este era el modelo ideal para una mujer evangélica, su esposo la abandonó cuando ella tenía 30 años. Sin embargo, ese dolor no la detuvo y a los 32 años empezó a trabajar con consumidores de sustancias, chicas de la noche y adolescentes problemáticos, predicando en cárceles y enfrentándose a narcotraficantes. Flor Delis tenía un alma maternal, así que cada vez que veía a un niño en problemas, pensaba en su propia familia y se esforzaba por ayudar, aunque fuera un poco para mejorar la vida de estos jóvenes, pero ayudaba. Fue en este contexto que, de manera inesperada, conoció al amor de su vida y una relación que la llevaría a su perdición. Me parece que no era una familia, era una comunidad. No daba la impresión de ser familia. Con tantas personas así, con tantas personas diferentes, viniendo de lugares diferentes, da más la impresión de ser una comunidad. Su labor con niños y adolescentes vinculados a las sustancias y al trabajo más antiguo del mundo la convirtió en un personaje reconocido en la sociedad. En la música también tuvo éxito. Lanzó diferentes discos de gospel y uno de ellos consiguió la categoría de oro en Brasil debido a sus buenas ventas. El nuevo amor de Flor Delis, por otro lado, comenzó en el año del 91, cuando un joven llamado Anderson do Carmo asistió a una iglesia al norte de Río de Janeiro. Ahí la vio por primera vez parada en el altar tocando la guitarra y cantando. En ese momento, Flor Delis ya era madre de 37 niños que habían sobrevivido a una matanza en la estación central de Brasil. Un día del 94, Flor Delis llevó a su casa a 37 niños de una sola vez, 14 de ellos bebés. En ese momento, la justicia quiso sacarle a los pequeños. Iban a separarlos para ponerlos en orfanatos. Entonces se dio a la fuga y se refugió en una favela, cuando una orden de arresto fue emitida en su contra por privación de la libertad. Finalmente decidió presentarse a la prensa. Los niños con más edad hicieron de testigos para decir que no querían separarse de su madre adoptiva. Entonces, una abogada y la ONG decidieron darle apoyo y Flor Delis dos Santos pasó de un criminal
a una heroína, a una madre adoptiva. Anderson, por otro lado, Do Carmo, quedó cautivado con ella y comenzó a asistir con regularidad a la iglesia para verla cantar. Una noche entonces notó que ella no se sentía bien y le ofreció acompañarla a su casa. En el camino vieron a una mujer desesperada que temía por la vida de su hijo. Les contó que era amenazado por traficantes de sustancias en la zona que lo tenían privado de la libertad. Ella, entonces, Flor de Lis, intervino y con su valentía y determinación habitual logró que el joven fuera liberado. La admiración de Anderson por Flor de Lis creció con esto aún más y pronto comenzaron a coquetear. Y aunque uno podría esperar que primero se conocieran a fondo antes de comprometerse en las relaciones religiosas, esto no siempre es así. En poco tiempo estaban organizando su boda y en abril del 94 se casaron. Sin embargo, había algunos detalles escabrosos que hacían esta relación fuera demasiado inquietante. Antes de casarse, él había sido uno de los hijos adoptivos de Flor de Lis y también su yerno, ya que Anderson tenía por entonces una relación con Simone dos Santos Rodríguez, hija biológica de la mujer. Sin embargo, nada de esto pareció ser un impedimento para que se casaran. Tampoco la diferencia de edad. Ella tenía 37 y él 17. Ya te das cuenta que las cosas no son algo turbias. Así los años pasaron y en el 98 el matrimonio se hizo conocido por fundar una iglesia evangélica llamada el Ministerio Flor de Lis. Ahí prometió la salvación junto a una vida lejos de los vicios y la pobreza. A cambio pedían un diezmo, un aporte que sus fieles entregaban cada mes y que podía alcanzar al menos el 10% de sus ingresos. La Iglesia ha sufrido en todo el mundo y países donde el Evangelio tiene dificultad para entrar. Y nosotros, la Iglesia estable, tenemos la obligación y responsabilidad de sufrir junto con ellos porque está escrito en la palabra de Dios que somos un solo cuerpo. Y si un cuerpo sufre, obviamente todos los demás cuerpos también sufren. Flor de Lis se convirtió en una exitosa marca. Era habitual que la pareja posara con sus fieles con una aparente felicidad idílica. A medida que iban ampliando la familia entonces, la fama también se acrecentaba y la admiración, digamos que también. Eran conocidos sobre todo por eso, sus 55 hijos, 4 biológicos y el resto adoptados. Cuando la peculiar familia de Flor de Lis empezó a crecer, Anderson se convirtió en el administrador de la casa. Desde el principio supo aprovechar el carisma de su madre adoptiva y luego esposa para recaudar las donaciones necesarias para financiar los costos de un día a día cada vez más ajetreado y también más lujoso. El pastor era astuto, de hecho grababa a Flor de Lis durante los servicios religiosos y después vendía los DVDs a los feligreses. Durante una década trabajó intensamente para convertir a su mujer en un personaje público, hasta el punto de construir 3 filiales no muy lejos del mar, en las que su marido asumió la gestión y sus hijos predicaban. En 2009, la popularidad de esta mujer se consolidó gracias a un documental sobre su vida que contó con la participación de varios actores famosos. Todos ellos renunciaron a cobrar y donaron sus ganancias para ayudar a construir una casa para la numerosa familia. De hecho, recientemente el director del largometraje, Anderson Correa, confesó su arrepentimiento por haber contribuido a la creación de una ilusión de familia perfecta, que en realidad no lo era. Que esto ahorita te lo voy a ir contando, pero también reconoció que no supo verlo en su momento. En verdad, nadie pudo percibir la verdad detrás de esa fachada. Y estos no fueron los únicos logros de la cantante de gospel. Su popularidad como predicadora le sirvió de trampolín para acceder a la política y conseguir ser diputada por el Partido Social Democrático en 2018, formación que apoyó la candidatura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Su llegada al Congreso fue tras obtener 200,000 votos y se convirtió en la mujer más votada en el estado de Río de Janeiro. Flor de Lis parecía llevar una vida, te das cuenta, exitosa. Anderson, por su parte, construyó gradualmente un imperio económico basado en la imagen de su madre adoptiva y compañera de vida, al mismo tiempo que controlaba todos los ingresos generados por ella. Sin embargo, todo cambió drásticamente en la vida del matrimonio cuando el pastor le dieron cuello en un confuso episodio en el año 2019.
qué sucedió ese día y por qué la vida perfecta claro entre comillas, de la numerosa familia se hizo trizas, pues déjame te platico los hechos. Ese domingo de junio del año 2019, la pareja regresó de madrugada tras asistir a un evento religioso. Como era su costumbre, estacionaron el coche en el garaje justo debajo de los cuartos donde dormían 35 de sus 55 hijos. Eran las 3:35 de la madrugada, cuando la diputada y su marido llegaron a su hogar. Flor Delis, de 58 años, en ese momento subió a su habitación mientras su esposo de 42 años se había quedado en el garaje. Mientras ella conversaba con algunos de sus hijos, de repente escucharon 4 detonaciones seguidas de un silencio abrumador y luego 2 disparos más. Al principio nadie comprendió si los disparos provenían del interior de la casa o de la calle. Acostumbrada a la inseguridad del barrio, Flor Delis no pensó el peor de los escenarios en ese primer momento. Mi hijo Flavio subió gritando, «Mamá, ven aquí». Y yo le pregunté, «¿Qué está pasando?». Sin embargo, el hombre con quien había construido una familia, fama, poder y una carrera política, acababa de ser asesinado a quemarropa en su propia casa, en su propio garaje. Al bajar las escaleras, la mujer lo encontró tendido en el suelo, agonizando en un charco rojo que se hacía cada vez más y más grande. Mi hijo Flavio tomó la iniciativa y salió corriendo por el automóvil. Metió a su padre en el coche junto con dinero para el hospital. Rápidamente lo trasladaron al hospital, pero lamentablemente no pudo recuperarse y perdió la vida. Al día siguiente, Flor Delis informó a la prensa que el pastor había sido asesinado durante un robo, que habían sido seguidos por sospechosos en una motocicleta cuando regresaban a su casa y que el pastor había perdido la vida intentando proteger la casa y a su familia. Para ella, su marido había sacrificado su vida por ellos. Luego del trágico suceso, Flor Delis ofició el velorio entre llantos y al borde del desmayo. Más de 2.500 fieles y allegados a la pareja asistieron conmocionados a la despedida del pastor Anderson do Carmo. Ante semejante multitud, Flor Delis dio un sermón en el que habló de un supuesto amor. También dijo que uno de sus hijos había tenido un sueño profético. Supuestamente vio a Jesús cortando una rosa con una hoz. Entre lágrimas, la pastora también reveló que para ella este sueño significaba que Dios se iba a llevar a alguien de su casa y que ahora comprendía qué iba a pasar o que esta persona iba a ser su esposo. Durante el velorio, ella lloró y se mostró desconsolada, pero la historia dio un giro inesperado. Durante el sepelio, uno de sus hijos, Flavio, de sus hijos biológicos, fue arrestado como el presunto autor de los disparos. Nadie, obviamente podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Uno de los hijos de la familia perfecta había asesinado a su padre biológico. No tuvieron tiempo de procesar esto cuando Lucas, uno de los hijos adoptivos de la pareja, también fue detenido bajo la sospecha de haber proporcionado a su hermano el arma responsable. En esta reconstrucción también participaron los hijos Flavio y Lucas. Ambos fueron arrestados acusados de matar al pastor en junio de este año. Flavio está acusado de haber disparado a la víctima y Lucas de ayudar a comprar el arma utilizada en el crimen. Luego de este escándalo, Flor Delis estaba demacrada. Intentaba ocultarse tras unas enormes gafas de sol, pero para uno de sus hijos era todo un teatro y él siempre le daría la razón. Flavio, de 38 años, confesó a la policía que apretó el gatillo para quitarle la vida a su padrastro con un arma que le consiguió su hermano Lucas, de 18 años. Imágenes de cámaras de seguridad de la calle donde la familia vive muestran a Lucas, uno de los hijos de la pareja, entrando a la casa con una mochila. 5 minutos después, a las 3:15, se va en un taxi. Sin embargo, Lucas negó estar vinculado al acontecimiento. Días después, su declaración dio un giro de 180 grados cuando escribió una carta en la que asumía la responsabilidad. El caso entrañaba también otros misterios. ¿Cuántos tiros realmente recibió la víctima? Un vecino que vivía al lado del hogar de la innumerable familia coincidió con Flor Delis en que se oyeron 6 disparos. Pero la autopsia dio un resultado muy diferente al testimonio de la viuda. En realidad habían sido 30 impactos contra el pastor, uno en la parte superior, 1/3 del total en la zona pélvica y el resto repartidos por el torso y los brazos. El marido estaba baleado al lado del automóvil con 30 perforaciones, la mayoría en el tórax, ingle y muslo.
La cantidad de disparos dirigida a una sola persona sugiere que los atacantes actuaron con una ferocidad inquietante y posiblemente con experiencia en el uso de armas, ya que se necesitaba recargar el arma al menos una vez. Pero aquí la pregunta es, ¿era posible que él o los asesinos utilizaran un silenciador para que el resto de las detonaciones no se escucharan? Pues bueno, para los investigadores había gato encerrado en todo esto. Los dos jóvenes no podían ser los únicos implicados en el crimen. Fue así como la policía se enfrentó a la agotadora tarea de interrogar a todos los hijos y nietos de la pareja. Al menos 4 de ellos aseguraban que su madre había participado en el acontecimiento de alguna u otra forma. De hecho, uno de ellos, Misael, la acusó directamente de ser la autora intelectual del crimen. Luego de esta confesión ya nada iba a ser igual en la fachada de Familia Perfecta. Se caía el showcito, se caía la carpa de este teatro, de este circo. Otro de los hijos de Flor de Lis también apuntó directamente contra su madre, pero llegó a implicar también a 3 de sus hermanas. Según el testigo, una de las jóvenes le había ofrecido a Lucas dinero para que le quitara la vida al pastor, que si bien Flor de Lis siempre sostuvo que en su familia reinaba la armonía y que Anderson no sufría amenazas de ningún tipo, según 2 de sus hijos, Misael y Daniel, las cosas no eran así. Su padre, en cambio, les comentó que había sido amenazado de muerte a través de mensajes de texto. El propio Misael contó que 3 días antes de que le quitaran la vida vio a su madre escribir en un cuaderno lo siguiente: romperemos el móvil de Anderson y lo tiraremos desde el puente río Niterói. Pero lo cierto era que el teléfono celular, que podría haber sido clave en la resolución del caso, nunca apareció. Tras lo escrito en esa libreta, es muy probable que descanse en las profundidades de la bahía de Guanábara. Pero otra de las hijas, Marcy, contó a la policía que su padre había descubierto que estaban tramando quitarle la vida dentro de casa y que llamó a sus hijos uno por uno para descubrir qué era lo que estaba sucediendo. Incluso llegó a amenazar con intervenir los teléfonos de la casa si no confesaban. Que si bien al principio se mostró como una testigo más, la joven Marcy no pudo soportar la presión y terminó confesando que ella misma era una de las que estaba tramando quitarle la vida junto con su madre. Que por otra parte también su hermana Simone reveló que le había pagado 5,000 reales y unos $900 a Marcy para quitarle la vida a su padrastro y que su motivo principal habían sido los constantes avances sexuales del hombre hacia ella. Y con esto te das cuenta cómo se empezaba a vislumbrar un posible móvil del crimen. Los disparos se pueden apreciar en la parte superior e inferior del cuerpo. Los de la parte inferior son evidencia de un delito de carácter relacionado al índole sexual. Sin embargo, apareció la posibilidad de que los motivos del crimen hubieran sido financieros, porque Anderson aparentemente había bloqueado el ascenso de alguna de sus hijas en la iglesia. También en las declaraciones de las mujeres volvió a aparecer un supuesto abuso íntimo cometido contra una de las hermanas menor de edad. Por otro lado, en su confesión, Simone también reveló que, para que no las atraparan en su macabro plan, madre e hija se compraron un chip de teléfono alternativo, que también, en realidad, Marcy estaba buscando quitarle la vida a su padrastro desde hacía tiempo, colocando dosis de medicamentos en su comida. Así, con todas estas espeluznantes declaraciones, Flor de Lis pasó de ser la viuda de Brasil a la principal sospechosa del crimen. La mujer que predicaba contra el aborto y la homosexualidad y defendía a la familia tradicional y cristiana, en realidad no era ejemplo de nada, era una criminal. Había planeado una trama compleja para quitarle la vida a su esposo con la ayuda de sus hijos adoptivos y biológicos, con el fin de recuperar el control de las finanzas familiares. Además, era posible que hubiera ocultado los abusos de su pareja hacia algunas de sus hijas, ya que no había denuncias sobre ese delito. Este crimen imperfecto, claro, dejó boquiabiertos a todos los policías, como también a los jueces responsables de la investigación y a todo un país. Y es que, en teoría, esta gente predica el bien, pero al parecer predican para sacar dinero. Le lavan el coco a la gente. Obviamente no todos, pero pues aquí nos damos cuenta que sí hay gente así. De igual forma, como te digo, el cerco sobre Flor de Lis se estrechó, pero luego de estos testimonios continuó en libertad. Con una tranquilidad preocupante, la pastora mostró no temerle a la cárcel. En realidad, no pensaba que pudiera ser detenida porque ella se proclamaba inocente.
Sin embargo, mientras seguía libre, 5 de sus hijos y una nieta fueron arrestados como posibles ejecutores del crimen. A Flavio se le condenó a 33 años de prisión por ser el autor de los disparos y Lucas a 7 años por haber sido quien adquirió el arma, aunque negó estar vinculado al crimen y reveló que su carta de confesión había sido escrita por su madre. Un tercer hermano también fue condenado por falsificar documentos para encubrir la participación de la madre, mientras que otro fue absuelto. Para ese momento eran 11 los responsables del asesinato del pastor, teniendo en cuenta que la familia estaba formada por 55 personas y el 20% ya estaba envuelta en este crimen. Mientras juzgaban a casi una decena de hijos de la pareja, las autoridades descubrieron, gracias a informes de consultas en un hospital, que entre mayo de 2018 y junio de 2019, Anderson había sufrido 6 intentos de envenenamiento. El 9 de octubre del año 2018, el pastor presentó vómitos, fiebre y diarrea. El tratamiento que se le dio fue por gastroenteritis aguda, supuestamente producto de un ataque de ansiedad, que por otro lado, para la oficina de homicidios, fue Flordelis la responsable de poner arsénico en la comida y bebida de su esposo. Un testigo anónimo de hecho afirmó que vio a la diputada agregar la sustancia a un jugo de naranja. A su vez, los investigadores también descubrieron que las hijas Marcy y Simone, quien había sido pareja del pastor y luego su hija adoptiva, ayudaron a buscar información en internet sobre el veneno. Otro hijo, André Luis de Oliveira, también habría animado al pastor a consumir los productos contaminados. Así la investigación siguió revelando, como te das cuenta, grietas de una vida muy diferente a la fachada de perfección que mostraban delante de las cámaras y de los fieles. Resultaba que, según las declaraciones de una feligresa, Flordelis y su marido visitaban frecuentemente una casa swinger en la que se solían intercambiar parejas para mantener intimidad con varias personas. Totalmente turbio. Que de hecho el sexo era una constante en las relaciones de esta familia, pero de una manera también perturbadora. Uno de sus hijos adoptivos confesó que su madre lo visitaba en su cuarto para mantener intimidad con él. Además, un hombre que vivió durante un tiempo en la casa aseguró que fue obligado a realizar un ritual de purificación que consistía en ser aislado en un cuarto durante 7 días. También dijo haber participado en ritos secretos que incluían el tener intimidad con su mentora o escribir salmos de la Biblia con sangre. Finalmente, en diciembre del año 2020, la diputada admitió por primera vez durante una audiencia que conocía el plan para quitarle la vida al pastor. No obstante, se despegó del hecho y culpó a sus propios herederos. Sin embargo, el macabro accionar de la mujer quedó registrado en decenas de mensajes que envió a sus hijas. El 13 de octubre del año 2018, por ejemplo, Flordelis le escribió a uno de sus cómplices: ¿Cuánto tiempo tendremos para soportar esta basura entre nosotros? La independencia económica es poca. En la conversación también le aseguró que le explicaría el proyecto para poner fin a esta historia. De hecho, en un intercambio con otro de sus hijos, la diputada afirmó que el asesinato de Anderson sería la única salida y escribió: ¿Qué puedo hacer? Separarme de él no puedo. De lo contrario, escandalizaría el nombre de Dios. Así, tras años de libertad debido a su estatus político, a principios de agosto del año 2021, el panorama de la libertad estaba por oscurecerse. Los diputados de Brasil decidieron revocar su mandato con 437 votos a favor y 7 en contra. Gracias a su destitución, perdió sus fueros y finalmente fue detenida. El juicio contra la pastora evangélica y exdiputada brasileña Flordelis, acusada de ser la autora intelectual del homicidio de su esposo junto a 3 hijos y una nieta, finalmente comenzó. En la primera sesión, la comisaria de policía Bárbara Lomba afirmó que las investigaciones permitieron establecer que las relaciones íntimas consentidas entre los miembros de la familia eran comunes y que la rigidez con que Anderson controlaba las finanzas y las relaciones de la familia fueron las principales causas del crimen. Otro de los motivos podría ser el hecho de que alguno de los hijos adoptivos también se sentía insatisfecho debido a los privilegios que tenían los hijos biológicos, que incluso contaban con una mejor alimentación, que si bien había un sinfín de evidencias y testimonios en su contra, la ex legisladora se declaró inocente y denunció que sufría abusos por parte de su esposo. Afirmó que el pastor la golpeaba y hasta llegó a abusar íntimamente de ella y de una de sus hijas.
En la sala de audiencia la diputada lloró. Ella se sentó enfrente de su hija Marcy. Simón y otros 6 hijos junto a una nieta estaban entre los acusados. Flordelis es la única que está presa. De igual forma, nada pudo hacer cuando, en noviembre del año 2022, la justicia tomó la decisión de condenarla a 50 años y 28 días de prisión por haber sido encontrada culpable de organizar el asesinato. Dos Santos también fue declarada culpable de intentar matarlo con veneno en al menos 6 ocasiones, así como de falsificar documentos y formar una asociación ilícita. Fue la responsable, como te das cuenta, de planear el homicidio, además de haber convencido a uno de sus hijos a matar al pastor y a otros a participar en el crimen simulando un robo. Simone dos Santos Rodríguez, hija biológica de la exdiputada y antigua pareja de su padrastro, también fue condenada, pero ella a 31 años de prisión. Que por otro lado, 4 hijos adoptivos y una nieta fueron absueltos, poniendo fin a uno de los crímenes más mediáticos de Brasil. Una familia turbia por donde la veas, que parecía sacada de una de las películas más surrealistas de Hollywood. El éxito de los pastores evangélicos que prometen la salvación es muy fuerte en Brasil. Los fieles entregan dinero mes con mes, al menos un 10% de sus ingresos, y rápidamente las iglesias se van convirtiendo en poderosos emporios. Parece increíble que una de estas iglesias, que prometía una vida mejor, haya sido el epicentro de un crimen tan macabro, pero cuando se conoció la verdadera cara de esta pastora, la mayoría de los fieles abandonaron su iglesia. Actualmente otra ha alquilado el local, pero una de las filiales que pertenecía a Flordelis aún permanece abierta. Incluso todavía se puede ver a Anderson y a esta mujer en la fachada. El ministerio de Dios no fue lo único que se vino abajo con la detención de la pastora y sus hijos. Tiempo antes, en septiembre del año 2020, la discográfica gospel MK Music le rescindió su contrato tras ser imputada y acusada. Sus canciones también fueron prohibidas en 2 de las estaciones de gospel más populares de Río de Janeiro, quedando para siempre olvidada. Y de hecho hoy en día este caso nos deja con un amargo sabor en la boca y nos muestra que incluso las personas que parecen más caritativas y de gran corazón pueden en realidad ser monstruos en el interior. Ella está tocando y cantando al mismo tiempo. Apenas la vi por primera vez y me encantó, fue maravillosa para mí. Acuérdate que todos los lunes están subiendo entrevistas en Pepe Misterio. Para este momento ya puedes escuchar el de Axel y Matías, que son 2 personajes que vivieron en el penal de Topo Chico. También está el de Adriana, una señora que sufrió bastante durante toda su vida, al punto que unos chicos le violaron a sus hijos, para que más o menos te des una idea. Y también están otros como el de Natalie. Acuérdate que están en el canal de Pepe Misterio y en TikTok puedes ver los clips. Me encuentras como Pepe Misterio Documentales.